extraviado, Jesucristo es el camino. Para un mundo confundido, Jesucristo es la verdad. Para un mundo que agoniza en el pecado, Jesucristo es la vida. Óigalo a través del hermano Mesbar. En este su programa, Llaves para Vivir con Éxito. Sean todos bienvenidos a esta reunión, a este auditorio de la Comunidad Cristiana El Ágape, y también a nuestros amigos y hermanos que están por medio de la televisión. Queremos saludarle a usted, deseando que Dios lo bendiga muchísimo. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses, el capítulo 1. Favor de ubicarnos allí en el versículo 9 para entrar en el tema de esta noche. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Qué tremendo es el versículo 9. Pablo le está haciendo saber a los hermanos de Colosas, y de hecho también a nosotros, que la voluntad de un ministro de Dios es que no nos quedemos raquíticos espiritualmente, o enanos si se puede decir también, sino que podamos crecer en todo sentido de la palabra, en estatura, pero también en conocimiento, en las verdades del Dios Altísimo. En lo natural, nosotros los hombres, cuando hablamos de hombres estamos hablando de mujeres también. Por lo natural, nosotros para crecer y ser fuertes necesitamos ser alimentados. Desde pequeños somos alimentados por mamá, y luego en el transcurrir de los meses ya se nos va dando un alimento más sólido, hasta que llegue el día que podemos comer de todo. Mientras más nos alimentamos, somos fuertes, tenemos buenas defensas, somos inteligentes y todas esas cosas que tiene que ver mucho con la alimentación. Y de hecho comemos 3 veces al día. Por eso se llama desayunar. Vamos a desayunar, se dice. ¿Por qué razón? Porque hemos estado de ayuno toda la noche. Entonces llamamos a la familia: vengan a desayunar, o vengan para desayunar, porque en la noche hemos estado descansando 8 horas, hemos estado en ayuno, en el descanso, tenemos que desayunar, y luego viene el plato fuerte, el almuerzo y la cena. Si dejamos de comer estas 3 veces, usted sabe que tenemos problemas. Hay una enfermedad que nos viene por causa de no comer, falta de alimentación. ¿Cómo se llama eso? La tuberculosis. Entonces necesitamos alimentarnos para ser fuertes. Ahora llevemos eso al sentido espiritual. Nosotros hemos nacido de nuevo también, y somos nuevas criaturas. El asunto que en nuestro nacimiento, segundo nacimiento, en nuestro segundo nacimiento espiritual, el hombre espiritual no come papa, ni fideo, ni tallarín, ni ceviche, ni chámbar los lunes. Eso es para el hombre físico, para que se alimente y esté fuerte. Así que muchos de nosotros estamos gorditos, mire qué gruesitos estamos, porque papeamos bien. Pero ahora la pregunta: ¿cómo estamos en el hombre espiritual? La comida para el hombre espiritual es la palabra de Dios. Entonces preguntaríamos: ¿estamos también nosotros comiendo 3 veces al día para ser fuertes? O tal vez un día diario está flaquito. Solamente los domingos, cuando nos reunimos, estamos mal, estamos camino al cementerio espiritual.
Alguien dijo que el hombre natural primeramente se muere y después se enfría. El hombre espiritual primeramente se va enfriando y luego se muere. Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿cómo estás? ¿Estás calientito? ¿Te estás alimentando con la palabra del Señor? De hecho, esto es serio, hermanos. ¿Me está entendiendo? Hay tantos virus y tantas bacterias que caen, hermanos, que está por el aire, que nosotros respiramos, que si no estamos bien alimentados físicamente, somos candidatos a una enfermedad. De la misma manera, hay tantos demonios polulando alrededor nuestro, como dijo el apóstol Pedro. Dijo que el diablo, como león rugiente, anda alrededor de cada uno de nosotros buscando a quién papeárselo, a quién devorar. Ahora, si no estamos fuertes con la palabra del Señor, somos presa fácil. Rápido podemos ser engañados, rápido podemos ser persuadidos, quizás de una doctrina falsa y arrastrados. ¿Por qué razón? Porque no estamos alimentados de la palabra del Señor. Y los escritores de Colosenses, ellos saben que si un cristiano no se alimenta bien de la palabra del Señor, entonces va a ser embaucado por una secta, va a ser embaucado por las doctrinas demoníacas y va a llegar el momento que usted no va a sentir la diferencia entre el mundo y la iglesia. Vamos a la iglesia, hermano. ¿Cómo que no le encuentro razón la iglesia? ¿Sabían ustedes que hay cristianos carretillas? Mire, cuando no nos alimentamos bien, venimos a ser cristianos carretillas. ¿Quién es un cristiano carretilla? Que hay que empujarlo. Mi hijo, avanza, vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia, te pago el pasaje. Después del culto te invito ahí un sancochado, pero vamos. Tiene que estar empujándolo. Pregúntele a su hermano que está a su lado, ¿eres carretilla o eres un cristiano genuino? No necesitan que te empujen. Eso es un cristiano comprometido con Dios. ¿Sí me está entendiendo? Un cristiano comprometido con Dios, un cristiano comprometido con su obra. Por eso el apóstol Pablo le dice a los hermanos ahí en el versículo 9, mírenlo con cuidado. Por lo cual también nosotros, dice, hablando de los pastores, desde que lo oímos, que ustedes recibieron a Jesús, no cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué razón era la oración de estos ministros? Oración y pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Muchos de nosotros aquí en esta hora quizá no sepamos por qué estamos aquí. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y dice aquí el apóstol que su oración era exactamente para eso, para saber cuál es la voluntad de Dios. Dice, no solamente estaba orando por eso, sino dice, y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Qué más? Que seáis llenos de la sabiduría. ¿Qué más? E inteligencia espiritual. Su oración en este caso aquí, Pablo, con Timoteo, es que sean llenos de tres cosas. Uno, del conocimiento. Dos, que sean llenos de sabiduría. Y tres, de inteligencia espiritual. Santiago capítulo 1 y el versículo 5. Usted dice, pastor, ¿dónde encuentro sabiduría? ¿Cuál es la universidad que puede darme sabiduría espiritual? Sabiduría terrenal, tenemos muchas universidades en la tierra, pero sabiduría espiritual, ninguna de ellas nos pueden dar. El verso 5 del capítulo 1 de Santiago dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala ¿a quién? A Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche,
y le será dada. Verso 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. No podemos ser cristianos de doble ánimo. ¿Qué significa un cristiano de doble ánimo? Hoy sí, mañana no. Hoy puedo, mañana no puedo. Es un cristiano de doble ánimo, que no es un cristiano firme en su palabra. Cristiano dice, voy a servir al Señor todos los días de mi vida. Después de 3 meses no quiere saber nada del Señor. El domingo voy al culto. Cuando llega la hora, mejor para el otro. ¿Cómo se llama ese cristiano? Doble ánimo. Y en ese cristiano doble ánimo no hay confianza. No hay confianza. Dios no puede confiar sus tesoros en un cristiano de doble ánimo. Entonces el apóstol dice, el apóstol Santiago aquí, si alguno de nosotros tenemos falta de sabiduría, debemos pedirle ¿a quién? A Dios. Dice que Él da abundantemente y dice sin reproche. Y vamos a Efesios para leer un par de escrituras allí, para ver lo que el Señor tiene para con nosotros. Miremos desde el versículo 11 para tomarle sentido a la voluntad de Dios. Dice, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Dice que Él ha constituido los 5 ministerios. Ahora la pregunta es, ¿para qué constituyó 5 ministerios? La mano de Dios. El verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que estos 5 ministerios que Dios ha constituido son para perfeccionar a los santos, o sea, para capacitarnos a nosotros. Dice que estos 5 ministerios, como apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, han sido constituidos por Dios, las herramientas de Dios para prepararnos a cada uno de nosotros, para que cada uno de nosotros podamos cumplir el ministerio que Dios ha puesto en nuestra vida. Nadie aquí de los que están sentados puede decir yo no tengo un ministerio. Todos estamos involucrados en el trabajo del Señor. Todos somos útiles a la obra de Dios. Yo le pongo un ejemplo. Solamente mírese su cuerpo de usted. Dígame si hay algún miembro en su cuerpo que sea inútil. Usted me dice, pastor, mi oreja es inútil. Entonces arránquelo. Pastor, mi ojo es inútil. Pues sáquelo. Todos nuestros miembros de nuestro cuerpo son útiles para el cuerpo. Usted puede ver aquí, hermano, en el oído. Si no lo puede ver, lo puede tocar. Hay unos vellitos adentro, esos vellos ahí. Son los filtros. Usted dice, ¿por qué están esos pequeños vellos allí? ¿Por qué Dios lo puso? Dios sabe que se podía meter una cucaracha, una garrapata, una pulga. Y esos son los sensores ahí, para que no vayan a malograr al hermano tímpano. ¿Me está entendiendo eso? ¿Por qué piensa que tenemos estos vellitos aquí en la fosa nasal, estos pelitos adentro? Y usted se los para arrancando. ¿Dios se equivocó? No. Él ha puesto solo filtros, son los guardianes allí. ¿Por qué cree que están estas cositas acá? Y algunas damitas lo arrancan, lo sacan. ¿Usted cree que Dios lo puso por las puras? No, no, eso está allí. Una, para adornar el hermano ojo. 2, el Señor dijo que el hombre trabajaría y con el sudor de su frente comería. Entonces cuando uno trabaja comienza a sudar, ¿verdad que sí? Y el sudor es salado. Mire, si el sudor entra al hermano ojo, lo hace arder, ¿verdad que sí? Lo inflama. Entonces este techito que el Señor ha puesto aquí es para desviar, hermano, el sudor a otro lado, para no malograr al hermano ojo. ¿Me está entendiendo? Mire, hermanos, estas pestañas.
No están por estar allí. Son los sensores allí, que cuando alguien quiere estorbar al hermano ojo, ellos rapidito cierran la carpa, ¡juá!, para que el hermano ojo no sea afectado. ¿Sí me está entendiendo? Y aún, hermanos, cuando llega la noche y nos vamos a descansar, hemos mirado tanto en el día que están inflamados nuestros ojitos. Entonces el hermano párpado dice: mucho han estado mirando los hermanos ojos, vamos a bajar la carpa. Y ¡juala! Bajan la carpa. Y mientras nosotros descansamos, la baja policía empieza su trabajo, a hacer una limpieza dentro. Sacan las escobas, los recogedores, y amontonan la basura aquí. Y cuando usted se despierte en la mañana, va al espejo, ¿dónde está la basura? Aquí. Dígame si hay algún miembro inútil en el cuerpo. Todos los miembros son ¿qué? Útiles. Dígale a su hermano que está a su lado: todos nuestros miembros son útiles para el cuerpo. El apóstol Pablo dice que la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces, si somos el cuerpo de Cristo, no hay ningún miembro inútil aquí. Todos somos útiles. Mírenlo una vez más, por favor, Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Y él mismo constituyó a unos apóstoles. Miren, la palabra apóstol está en plural. Algunos todavía piensan que estos apóstoles fueron para la iglesia del primer siglo. Pues mire lo que está diciendo allí. Entonces, si fue para el primer siglo, ¿quién nos prepara hoy día? Mucho pueblo de Dios está reconociendo solamente los pastores, los evangelistas y los maestros. Es una mano de 3 dedos. Y usted sabe que una mano de 3 dedos no funciona bien. Por eso dice: someteos bajo la poderosa mano del Señor. Está hablando de los 5 ministerios, para que seáis ¿qué? Exaltados. La poderosa mano del Señor. Y mire, esta mano natural que yo tengo es tan importante en el cuerpo. ¿Qué tal si yo fuera manco? Sería un gran problema. No me pudiera bañar, alguien tendría que bañarme. No me pudiera peinar, nadie podría, porque no puedo. Alguien tendría que asearme porque no puedo. Alguien tendría que vestirme porque no puedo. ¿Me está entendiendo? Pero esta mano es tan importante. Lo lava el cuerpo, lo alimenta al cuerpo, lo asea al cuerpo, lo viste al cuerpo, ¿verdad que sí? Y lo defiende al cuerpo. Cuando alguien quiere tirarle algo, las manos salen primero para defender al cuerpo. Si se quiere caer, la mano primero para defender al cuerpo. Eso es exactamente los 5 ministerios. Son para alimentar al cuerpo de Cristo, para asearlo por medio de la palabra del Señor, para vestirle con la gracia de Jesucristo, para defenderle de las falsas doctrinas. Entonces necesitamos la mano del Señor. Amén. Entonces, si alguien le dice a usted: ya para este tiempo no hay 5 ministerios, entonces ¿quién me va a preparar para la obra del ministerio? Para cumplir con el don que Dios me ha dado. Hermano, si usted saca uno, tiene que sacarlo a todos. Si usted deja uno ahí, tiene que dejar los 5. Porque todavía la iglesia está yendo a la perfección. No es perfecta todavía. Tiene sus arrugas, sus manchas. Es media indiferente todavía. Entonces, esos 5 ministerios deben estar allí para llevarnos a la madurez, a fin de perfeccionar a los santos. ¿Quién somos los santos? Nosotros. Cuando estábamos en el reino de las tinieblas, no teníamos a Jesús en nuestro corazón. Nosotros le llamábamos santos a los muñequitos, ¿verdad que sí? San Saturnino, San Pancracio, San Teobaldo. Bueno, tantos ídolos que nosotros le decíamos santo. La palabra santo significa separado. ¿Qué significa la palabra santo? Separado. Usted y yo hemos sido separados del mundo. Usted y yo hemos sido separados del pecado. La sangre de Jesucristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados, ¿verdad que sí? Entonces nosotros somos los santos de Dios. ¿Me entiende?
Somos los santos de Dios, santos que hablan, santos que oyen, santos que pueden caminar. El resto son ídolos, ídolos mudos, que de ahí nos sacó el Señor. Entonces, dice que estos 5 ministerios son para perfeccionarnos, para hacernos madurar en Edom y en el ministerio que Dios nos ha dado, para que juntamente podamos todos trabajar en la obra del Señor. ¿Qué significa la palabra ministro? La palabra ministro significa servidor. A veces cuando hablamos, mi tío es ministro de defensa, wow, pensamos que no, por la misma palabra, pero la palabra ministro significa servidor. ¿Qué significa la palabra ministro? Servidor, servidor de los demás. Así que cuando ustedes vean que decimos, aquí está el ministro del Señor, ¿qué significa? Aquí está el servidor. Y la palabra ministrar significa servir. A veces nosotros los predicadores usamos, decimos, bueno, vamos a ministrar la palabra. ¿Qué significa ese lenguaje ministrar? ¿Qué significa? Servir, ¿no? La esposita en la casa dice, vamos a servir los platos. Los predicadores dicen, vamos a ministrar. ¿Qué significa? Vamos a servir la comida para que el hombre espiritual pueda comer. ¿Cuántos están comiendo? Dice, a fin de perfeccionar a los santos para su trabajo ministerial o su servicio. Y junto dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mire el verso 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Wow, esto me encanta a mí, porque nadie llegará antes ni nadie llegará después, sino que Dios nos va a hacer crecer en el conocimiento de su Hijo Jesucristo, hasta que todos, ¿lo notan ustedes? Aquí no hay preferencias. Aquí no es que el concilio tal ya tiene gran conocimiento y ya llegó. El mismo apóstol Pablo dijo, yo no pretendo ya haber alcanzado, sino que dijo, pues estoy siguiendo la carrera. Hasta que todos lleguemos, punto número 1, a la unidad de la fe. Escuchen, algunos hermanos que dicen que todavía, que para este tiempo ya no son los 5 ministerios. La pregunta es, ¿ya hemos llegado a la unidad de la fe? Una pregunta más. ¿Ya la iglesia ha llegado a la unidad de la fe? Todavía. ¿Por qué razón? Ve, unos piensan que los 5 ministerios fue para el tiempo pasado. Otros piensan que para este tiempo no hay sanidad, no hay milagros, fue para el tiempo del pasado. ¿Ve? Su fe todavía está limitada. Mientras otros piensan que la sanidad y la liberación es para este tiempo, Jesucristo no ha cambiado. Pero entonces cada uno todavía tiene limitaciones en cuanto a eso. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la voluntad de Dios, la cual estábamos viendo allá en nuestra escritura, allá en Colosenses. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Todavía no hemos llegado. Entonces esos 5 ministerios son las herramientas que Dios ha puesto en su iglesia para hacernos llegar. Porque si no hubieran esos 5 ministerios, mira lo que puede pasar. Para que ya no seamos niños fluctuantes. Allí está, niños fluctuantes. ¿Qué quiere decir esa palabra niño fluctuante por aquí, por este lado? No tiene edición propia. Hoy dice sí, mañana no. Ese es el gran problema que todavía hay mucho en el pueblo del Señor. Pueden tener 10 años en el cristianismo, pero siguen siendo niños. Eso es lo que sucedió en la iglesia de Corinto. Pablo no lo pudo escribir una carta como cuando escribió a los Efesios, por ejemplo.
Los efesios, ellos recibieron una revelación tremenda. No así los hermanos de Corinto. Cuando Pablo habla a los hermanos de Corinto, le dice: a ustedes no los puedo escribir como espirituales. No les puedo dar vianda. Por ejemplo, nuestra comida aquí en Trujillo, muy conocida, el cabrito. No les puedo dar cabrito a ustedes. ¿Por qué? ¿Cuál es el plato que compone el cabrito? Frijoles, yuca, rocoto. En Tumbes no comen rocoto, así que era un problema. Nosotros pedíamos ají. Ustedes son trujillanos, por eso piden eso. Arroz y la carne. Un niño, hermano, de 2 años no puede comer eso. De 1 añito no puede comer eso. Y el apóstol dice: no puedo darles de comer a ustedes vianda. Quieren leche. Siendo ya maestros, todavía quieren leche. Ahora, ¿quién es ese que quiere leche? Es aquel que no quiere comer, no quiere crecer. ¿No han visto a niños que la mamá a veces le tiene que dar su nalgada para que coma? Y tienen problemas las mamás cuando los niños no quieren comer. Quieren solamente biberón, leche. Podemos ser cristianos de 10 años y tú viendo, pues mamadera, mamadera. Y el deseo de Dios es que no nos quedemos en ese nivel. Dígale a su hermano que está a su lado: tú no puedes quedarte en una estatura de niño. Tú tienes que crecer. ¿Cuál es la medida que tenemos que llegar? A la estatura de Jesucristo. Él es nuestro hermano mayor. Igualito a nuestro hermano mayor. Él es nuestro ejemplo. Ahí vamos a llegar. Ahí vamos a llegar. Etapa de niñez, claro. Mire, cuando somos niños, nos resentimos en el culto. No me habló el hermano, me voy de la iglesia. Niño. El pastor está diciendo que debemos diezmar. Mejor me voy, me están pidiendo plata. Niño. Y todo se resiente. Si no le prestan un juguete, se va. Si no le celebra su cumpleaños, llora. Niño. Pero un maduro, un cristiano que ha madurado, se planta en un solo lugar. No hay iglesia perfecta en el mundo, caballeros. Todas están creciendo y siempre en iglesias hay problemas. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué hay problemas en la iglesia? Porque hemos venido gente de afuera, maltratada, herida, con cosas, y no cree que por entrar por esa puerta ya plum, ya cambió todo. No. La Biblia dice: el que ha empezado la buena obra lo va a culminar. ¿Me está entendiendo? El que ha empezado la buena obra lo va a culminar. Dios ha empezado la buena obra en mi vida. Él está trabajando en mí. Dios ha empezado con ustedes también. Mire, cuando nosotros hacemos estos maceteros, primeramente hacemos un modelo, luego sacamos moldes allí, y eso nos lleva 1 semana a trabajar. Luego comenzamos a llenarlo por dentro y ya tenemos un jarrón. Pero luego hay que pulirlo, hay que echarle ocre, hay que prepararle con cemento puro por dentro. Ese es un trabajo. De la misma manera, Dios ha empezado un trabajo en mi vida y un trabajo en la vida de usted. ¿Me entiende? Tenemos que madurar y tenemos que plantarnos en un solo lugar para dar fruto. A mí me llama la atención, hermanos, miren esto. ¿Cuántos en sus casas tienen huertos o tienen árboles frutales? ¿Ha visto usted que su árbol frutal se pasa de un corral a otro corral? Esta semana está en este corral, la otra semana dice: no me gusta este corral, pase, va a otro, y así para paseándose. ¿Lo ha visto? No. Donde la plantaron, ahí da sus hojas, ahí da su sombra y ahí da sus frutos. ¿Verdad que sí? Ahí da sus frutos. Dios también dice que nosotros somos el huerto de Jehová, plantío del Señor. Y si el Señor nos ha puesto aquí, no importa lo que pueda pasar. Dios me plantó aquí, aquí voy a reverdecer, aquí voy a dar sombra, aquí voy a dar fruto. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Colosenses capítulo 1, el verso 9 una vez más. Por lo cual también nosotros, está hablando de Pablo y Timoteo, desde el día que lo oímos, que ustedes se
convirtieron. No cesamos de orar por vosotros. ¿Por qué está orando Pablo? De orar y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Aquí los apóstoles están orando a Dios por tres cosas: conocimiento, sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10: para que andéis como es digno del Señor. Significa que si no tenemos estos tres ingredientes, posiblemente nuestro andar no sea agradable al Señor. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Y luego dice, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Otra vez nos habla de crecimiento, de crecer. El verso 11: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra significa paciencia en las pruebas. El aguantar una ofensa con paciencia. ¿Cuánto nos falta todavía cuando alguien habla nuestro mal? Todavía estamos que quisiéramos agarrarla del cuello. El aguantar una ofensa con paciencia y sin buscar la venganza. Eso significa la palabra longanimidad. Verso 12: con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Notemos, dice la palabra apto. Cuando estaba leyendo esto, es como cuando dicen se necesita una señorita y ponen ahí los avisos de los años y etcétera, etcétera. Y hay 100 señoritas esperando por la vacante. Después de tomarle el examen a todas, una de ellas es la ganadora, apta para ese trabajo. También cuando los chicos le llevan al ejército, después de pasarle un examen, dice, eres apto para el ejército. Mire, Dios nos miró de entre los millones y millones y millones de gente. Y mire, qué privilegio que el Señor se haya fijado en usted y en mí. ¿Qué te les parece? Aquí dice la Biblia que Dios, el Padre, ha designado una herencia para su Hijo Jesucristo. Y dice, Jesucristo es el hijo mayor, nosotros somos los hijos menores, ¿me entiende? Jesucristo es nuestro hermano mayor. Diga conmigo, Jesucristo es mi hermano mayor. Nosotros somos los hermanos menores. Dice que hay una herencia para nuestro hermano mayor y por ende nos han incluido también nosotros a la herencia de nuestro hermano mayor. ¿Me entiende? ¡Wow! Eso es hermoso. Mire lo que dice allí. Con gozo dando gracias al Padre, dice, debemos ser agradecidos, gozosos, que nos hizo aptos. ¿Para qué? Para participar de qué cosa? De la herencia de los santos en luz. ¿Por qué dice santos y por qué dice luz? Antes de venir a Cristo, nosotros pertenecíamos al reino de las tinieblas y servíamos al príncipe de las tinieblas. ¿Sí me está entendiendo? Pero Dios, cuando se fijó en nosotros, nos ha sacado de las tinieblas y nos ha sacado al reino de luz. ¿Verdad que sí? Ahora somos miembros, ciudadanos del reino de luz. Cuando nosotros estamos en este reino de las tinieblas, que lo vamos a ver luego, nuestros nombres figuraban en ese padrón del reino de las tinieblas, le pertenecíamos al diablo. Pero por la causa de Jesucristo, por la obra redentora de su sangre, hemos sido tomados y hemos sido puestos aquí en el reino de su Hijo amado,
y ahora nuestros nombres figuran en el padrón del reino de Dios. Mire, hermano, eso es muy importante, que nuestros nombres estén aquí en este libro. Un día llegaron los discípulos gozosos y le dijeron a Jesús: Señor, los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús le dijo: muchachos, no se alegren por eso, porque los demonios siempre se van a sujetar a mi nombre. Alégrense ustedes porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Verso 13. El cual nos ha librado, ¿de qué? De la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Entonces somos ciudadanos del reino de Dios. No pertenecemos al reino de las tinieblas. Tenemos un dueño que nos compró con su sangre preciosa. El verso 15, hablando de nuestro príncipe de paz, dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Ahora, este verso 15 y el verso 16 es un versículo muy importante. El día de ayer vino una jovencita, me dice: pastor, yo quisiera saber acerca de guerra espiritual. Y le digo: pero todo eso está en la Biblia. Sí, me dice, pero yo quisiera saber. Mire, para poder entender acerca de los dos mundos, el mundo físico y el mundo espiritual, el verso 16 es un versículo clave para poder entender acerca del mundo espiritual. Subráyelo en su Biblia. Primeramente el verso 15, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible. Eso significa que Dios es espíritu. Cuando dice invisible, significa que no se puede ver con los ojos físicos, ni se puede percibir con los 5 sentidos. Voy a dejar esto porque vamos a continuar en nuestra próxima sesión este estudio. Vamos a entrar algo más profundo en nuestra segunda sesión. Escuchen bien esto. Cuando Dios creó al hombre, Adán tuvo el privilegio de sentir las manos de Dios trabajando en su materia. Nosotros no, porque nosotros venimos ya por ser engendrados, pero Adán no fue así. Él estuvo en el laboratorio de Dios, lo trabajaron. Dios miraba su manual e iba colocando las piezas o los órganos internos. Este tendón va aquí, esta arteria va acá, esta vena va aquí, este hueso tiene que ir acá, y lo iba formando, y lo iba formando, y lo iba formando. ¿Me están entendiendo eso? Luego, cuando estaba terminado, Dios se acercó y sopló por su nariz del hombre. En otras palabras, sacó de su propia naturaleza, de su espíritu de vida, y lo llenó dentro de ese maniquí, si usted quiere llamarlo. Y luego se levantó, abrió los ojos y pudo ver a su creador. Adán conversó con Dios, porque Dios lo hizo puro, santo, sin pecado, en pureza. Diga conmigo: Adán fue creado en pureza. Entonces Adán podía vivir en los dos mundos, el mundo espiritual y el mundo físico.
podía conversar con Dios, podía oír a Dios hablar, pero también él podía caminar y tocar las cosas físicas. Tal es así que cuando él come del fruto, entonces oye la voz de Dios que se paseaba en el huerto. ¿Verdad que sí? Él sabía que era Dios, sabía que era su padre que lo estaba buscando para tener una plática. Le pongo un ejemplo para que podamos entender rapidico aquí. Vamos a pensar que usted tiene un negocio y me contrata a mí para su negocio. Yo no sé nada. Entonces me dice usted, yo vengo a las 9 para darte algunas instrucciones. Y luego me dice, mira, esto es así, esto es así, esto es acá. Mira, mañana vengo otra vez a las 9 para darte otras pautas más. Y usted regresa hasta ponerme al día de todo el negocio. ¿Me está entendiendo? De la misma manera, cuando Dios creó a Adán, entonces le puso aquí como administrador del planeta Tierra. Y Dios venía para dar instrucciones. Esto es así, esto es así, y esto es así, esto es así. Y Adán estaba escuchando. Y ese día el Señor vino otra vez para hablar con su hijo y dice, y la voz de Dios estaba entre la brisa del día. Se escuchaba que decía, Adán, ¿dónde estás? Vamos a platicar. Pero cuando Adán pecó, se cortó esa comunión íntima con Dios. ¿Me está entendiendo? Porque pecó. El pecado como que hizo una mole de separación allí. Los separó. Hubo una separación. Diga conmigo, separación. Entonces él quedó solamente en el mundo físico. Y en el mundo físico Dios nos ha dado 5 sentidos para vivir en este mundo. Y no son tan importantes en el mundo físico los 5 sentidos. Mencióneme los 5 sentidos por aquí, por la sección A. El gusto, el olfato, el tacto, la vista, el oído. 5 sentidos naturales. Si nos faltara uno de ellos, mire, el gusto, habría un problema. Usted no podría saborear la comida. Si faltara el oído, usted no podría oír los sonidos. Si le faltara la vista, usted no pudiera ver nada. Si le faltara el tacto, mire, sería un gran problema. No podría saber cuál es suave, cuál es áspero. Son los 5 sentidos naturales para vivir en el mundo natural. Esos 5 sentidos naturales no nos sirven en el mundo espiritual. Esos son solamente para el mundo físico. Ahora voy a terminar aquí porque el tiempo se nos fue. Y vamos a dejar esto para nuestra próxima sesión, no se pierda. Quiero terminar diciéndoles esto. A nosotros que somos el pueblo de Dios, los hijos de Dios, no los que están fuera, sino los que están dentro, los que han hecho de Jesucristo el Señor de su vida, Dios nos ha dado un 6º sentido. ¿Me está escuchando? Dios nos ha dado un 6º sentido. Ese 6º sentido se llama fe. ¿Cómo se llama? Fe. ¿Cómo se llama? Fe. ¿Cómo se llama? Fe. Cuando usted viene de la casa y dice, voy a alabar al Señor, ¿usted lo ve al Señor? ¿De dónde vienes? De la iglesia. He estado alabando al Señor. ¿Qué? ¿Lo ha visto al Señor? Entonces, ¿por qué dice que ha alabado al Señor? ¿Eso se llama qué? ¿Eso se llama qué? Fe. No somos de los que nos guiamos por la vista, sino somos de aquellos que creemos por fe. Hermanos, usted dése cuenta. Los días de reunión, usted apurado llega del trabajo. ¿Por qué está tan apurado? Es que tengo que irme a la iglesia a alabar al Señor. ¿Por qué antes no lo hacía? ¿Sabe por qué no lo hacía antes? Porque no tenía fe. La fe no se compra en la farmacia. La Biblia dice, la fe es don de Dios. ¿De dónde viene la fe? De Dios.
Dios derramó fe en su corazón de usted y en su corazón de usted y usted. Es por eso que salimos un día al frente, para aceptar a Cristo en nuestro corazón. No porque lo hayamos visto a Cristo allí, no vimos nada, pero la fe nos convirtió de pecado y su Espíritu Santo nos hizo levantar y pasamos llorando e hicimos de Jesucristo el Señor de nuestra vida. Así que no caminamos por vista, caminamos por fe. Amén. Así que usted, amigo que me está viendo por la televisión, Dios también quiere hacerle a usted un heredero del reino de Dios y quiere poner fe en su corazón para que se salve. Yo le invito a que haga de Jesucristo el Señor de su vida, para que sea parte de la familia de Dios. Así que incline su rostro conmigo ahí donde usted está y repite esta oración. Diga conmigo: Padre Celestial, Padre Celestial, me vuelvo a ti. Perdona mis pecados, porque ahora mismo renuncio a mis maldades y acepto a Jesús en mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Diga: Señor Jesucristo, ven a mi vida hoy y lávame con tu sangre, porque solamente tu sangre me limpia de todo pecado. Gracias, Señor. Sé que me has perdonado. Acepto tu perdón, lléname de tu Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Si usted hizo esa oración, lo felicito. Busque una iglesia donde usted pueda crecer, sea plantado para fructificar. Y si se anima a visitarnos, ahí en la pantalla de su televisor está saliendo nuestra dirección de nuestra comunidad cristiana El Ágape, nuestro correo y también nuestro teléfono. Nos gustaría saber de usted y queremos decirle que Cristo le ama y nosotros también. Muchas bendiciones. Les esperamos en nuestra próxima sesión. Quedamos profundamente agradecidos por su sintonía y le animamos para que nos escriba a nuestro email llavesparavivirconexito@hotmail.com. Trujillo, Perú.